Esta semana escuchábamos a un senador del Partido Popular decir que el gobierno del PSOE estaba retorciendo la democracia a través de los parlamentos. Retorció, por tanto, la democracia y el reglamento. Se saltó la democracia en el Senado. Batet ayer se saltó la democracia en el Congreso. Deja mal al gobierno y deja mal a la reforma laboral, que ya nace ilegítima ante este fallo de la democracia. Esto coincide en un momento en el que escuchamos a personas cercanas al bando del gobierno insinuar que si la oposición ganaba también podría poner en peligro la democracia. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Realmente no es demasiado original que un dirigente de un bando político diga que si ganan los otros se pone en peligro la democracia. De hecho, recordando el debate de la moción de censura de 1980, la moción de censura que presenta el PSOE de don Felipe González y don Alfonso Guerra contra el entonces presidente don Adolfo Suárez, también se hizo diciendo que si el señor Suárez continuaba como presidente no habría más democracia. La política de Suárez ha conducido a una paralización, a un retroceso en el proceso de construcción de la democracia. El señor Suárez ha llegado al tope del grado de democracia que es capaz de administrar. Señor Suárez ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez. Incluso se ha dicho en esta Cámara algo tan antidemocrático como que ni Suárez aguanta la democracia, ni la democracia aguanta más tiempo a Suárez. Pero pienso que también puede existir una serie de equívocos. Y el primero de ellos, pensar que soy exclusivamente yo, y no un gobierno de la Unión de Centro Democrático, el que administra y lleva la dirección política de este país. El segundo, creer que hay que destruirme a mí como paso previo para llegar al poder. Aquella moción de censura del PSOE contra el señor Suárez fue rechazada, pero moralmente fue interpretado como un triunfo para el Partido Socialista Obrero Español, como una especie de lanzamiento de la campaña de don Felipe González hacia su presidencia. Pero hubo otro debate en 1980, en esa misma época, que me parece interesante recordar, que es la única vez que el Congreso de los Diputados de España debatió la posibilidad de ilegalizar el fascismo. Quien propuso esa posibilidad no era ni el PSOE ni el Partido Comunista, era un diputado del grupo mixto llamado don Fernando Sagaseta, y cuyo planteamiento haría imposible que nadie pudiera considerar de extrema izquierda a Podemos, dado que yo sepa, Podemos no ha defendido nunca la instalación de un régimen marxista-leninista en España, como sí hacía el señor Sagaseta. Y el Congreso permitió que el señor Sagaseta tramitara su propuesta de ley de por qué consideraba que en España debía ser declarada ilegal cualquier partido político, asociación o medio de comunicación que fuera considerado fascista. El fascismo llevó a la humanidad a la guerra más destructora de la historia mundial. Sigue existiendo. Sus deudas con la humanidad no podrán ser nunca saldadas. Hoy, en interés de todos los pueblos del Estado español, no se puede ser indiferente. El restablecimiento de un régimen de tipo fascista en el Estado español es para las organizaciones de ultraderecha la razón de su existencia. Añoran el régimen franquista en el que se persiguió con la tortura, la cárcel y la muerte todo intento de ejercer las libertades y derechos democráticos formales. Entendemos que una ley antifascista como la que se propone no será por sí sola suficiente para erradicar por completo la práctica fascista y que no impedirá que sectores residuales de estas organizaciones sigan desde la clandestinidad atentando contra las libertades democráticos formales. Pero sí es también cierto que el estatuto de legalidad del que hoy gozan dejará de constituir una protección oficial a sus actividades delictivas. Son asociaciones ilícitas y quedan, por tanto, incluidas entre las tipificadas en el apartado primero del artículo 173 del vigente Código Penal Común, las organizaciones y asociaciones políticas que en sus estatutos o en su conducta política, declaraciones y escritos de sus dirigentes o actividad de sus asociados adopten, defiendan, difundan la doctrina fascista. Que esta ley está inspirada en las leyes alemana, italiana y portuguesa.
de carácter netamente fascista y que todos los días, a través de una prensa como el de Alcázar, todos los días nos llena de miseria la cabeza, que el error más grande que se podría cometer sería el de considerar que el fascismo y su versión alemana, el nazismo, son fenómenos que corresponden a una determinada época de la historia política o a una región limitada del globo. Vemos ya aparecer al lado de los partidos conservadores tradicionales, sujetos a la democracia, a partidos que se dicen de derecha, de la nueva derecha, que propugnan ideas fascistas, aunque se defienden de serlo. Estos partidos extremistas combaten a los partidos conservadores. En un momento del discurso, el señor Sagaseta quiso citar expresamente al presidente de Fuerza Nueva, don Blas Piñar, que era diputado en aquella legislatura, pero el presidente del Congreso, don Landrino Lavilla, no se lo permitió. Al representante del partido de Fuerza Nueva, que concretamente está claro, la referencia es total en toda la prensa, en la realidad concreta. Absténgase, señor Sagaseta, a hacer aplicación a ninguna persona ni a ninguna fuerza de la argumentación que ha expuesto, ni a ningún partido u organización. Está precisamente en la línea que diariamente estamos viendo en la prensa. Absténgase de hacer aplicaciones. No, absténgase de hacer aplicaciones de su argumentación a ninguna persona y a ninguna organización. Quería referirme a un hecho lamentable que la prensa reseñó. Le retiraré la palabra si insiste en ese camino, señor Sagaseta. El encargado de defender la oposición a esa propuesta de ilegalizar el fascismo fue el diputado de la UCD, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los ponentes de la Constitución, que advertía de que si se refería a ilegalizar organizaciones violentas, estas ya estaban prohibidas por ley. Cualquier tipo de formación política que tuviera un brazo paramilitar era ilegal. Y si lo que pretendía era ilegalizar cualquier grupo o asociación que él considerara que fuera fascista, sería un planteamiento discrecional contrario a la libertad de expresión. Es evidente, señor presidente, que hay razones técnicas numerosas, pero por técnicas nunca decisivas, para oponerse al sentido general de la proposición de ley que ha formulado el conocido parlamentario canario. La razón técnica que supone, de una parte, la incongruencia de declarar ilícitas asociaciones bajo la calificación del vigente artículo 173 del Código Penal, y por lo tanto son ya ilícitas, o bien no reúnen estos caracteres y son asimiladas a los supuestos de ilicitud en virtud de la utilización de ambiguas categorías como fascismo o colonialismo, cargadas de afectividad política, pero, como todos sabemos, inadecuadas al rigor inherente al lenguaje penal. Qué cosa sea o no sea el fascismo, ha hecho correr ríos de tinta. Los términos tienen o bien un sentido riguroso, que es el que hay que utilizar en una ley de pretensiones penales, o un sentido afectivo, que me temo que haya sido el utilizado por el señor Sagaseta, que los hace totalmente inadecuados para el rigor que la seguridad jurídica exige de una terminología penal. Porque no es el pensamiento el que delinque, no es la opinión la que convierte en delictiva una asociación cualquiera que sea la aberrancia de sus criterios, mientras no suponga un ataque a nuestro sistema de convivencia en los términos que prevé el artículo 22 de la Constitución e instrumenta nuestro cuerpo penal en su artículo 173. Nuestra fe en el pluralismo democrático exige que demos un puesto en esta pacífica convivencia, incluso a aquellos que no creen en ella. Y esa es la razón política última por la que nos oponemos a esta proposición de ley, porque creemos que sería un grave descalabro para una sociedad libre y democrática negar un puesto a los disidentes de la democracia. El debate de fondo es que parece complicado dar un arma legal para poder ilegalizar a alguien al que se etiquete como fascismo cuando cualquier persona puede ser calificado como tal por parte de su rival político.
No es casualidad que don Miguel Herrero de Miñón saque y ponga sobre la mesa el proceso de Praga de 1948, cuando el régimen estalinista de Checoslovaquia mandó a la horca a una serie de dirigentes del propio Partido Comunista a los que consideraron fascistas. Pero nunca a caer en la trampa que, dicho sea de paso, fue ya utilizada en Praga en 1948, para, mediante la utilización de conceptos ambiguos y descalificatorios, restringir la libertad de algunos ciudadanos por el hecho de su discrepancia, so pretexto de salvar la libertad misma. Porque, señores diputados, la libertad, como la vida, no merece la pena de ser conservada cuando no hay razones suficientes para ello. Y las razones de la libertad democrática están en la posibilidad de su ejercicio por todos. No pido el voto de la Cámara a favor del fascismo y para evitar su condena. Eso es claro. Pido el voto en contra de esta proposición para salvar la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, que sería gravemente socavada si la negamos, incluso a aquellos que no creen en ella. En aquel congreso estaba el presidente de Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne, que no intervino en aquel debate, ni ningún miembro de Alianza Popular. Pero también estaba don Blas Piñar López, el líder de Fuerza Nueva, el que más podía sentirse interpelado por la propuesta de ley que hacía el señor Sagaseta. Y lo cierto es que el señor Piñar pidió la palabra, pero al final no intervino. ¿Por qué? Porque el señor Piñar era del mismo grupo que el señor Sagaseta. Ambos estaban en el grupo mixto. Y las normas parlamentarias establecían que ambos tenían que repartirse los minutos de tiempo que le correspondían al grupo mixto. Luego, si el señor Piñar pedía la palabra, le estaba quitando minutos al señor Sagaseta, que los quería utilizar para replicar al señor Herrero de Miñón. Y por sorpresa, el señor Piñar dijo que cedía todos sus minutos a su rival, el señor Sagaseta. ¿Perdón? Que el señor Piñar cede la totalidad del tiempo al señor Sagaseta para que explique su voto. Y es lo que se ha defendido aquí, efectivamente, por el grupo de UCD. Se ha defendido el franquismo. Esto está claro. Esto es meridiano para nosotros y para todo el pueblo. Y desde aquí yo acuso a la UCD que con su posición política hoy y todo lo que le ha precedido está ayudando a la involución. Los diputados del Partido Socialista y el Partido Comunista votaron de manera favorable a aquella propuesta, aunque sabían que no iba a salir adelante una vez que la UCD había dicho que votaba en contra, Alianza Popular iba a votar en contra y los nacionalistas iban a abstenerse. Por parte del Partido Comunista tomó la palabra el señor Solé Barberá, que era muy famoso porque había sido un comunista que había sido condenado a muerte durante la dictadura franquista y que recuperó un discurso de la guerra civil. Nosotros reafirmamos aquí esta consideración, nosotros mantenemos de una manera firme, de una manera rotunda, que nos opondremos a cualquier avance de tipo fascista y que para ello estamos decididos a sacrificarlo todos y en palabra de un memorable luchador en la guerra civil, estamos dispuestos a renunciar a todo menos a la victoria. Aquella referencia de que por la victoria se podía sacrificar todo, incluso la libertad, sería arcaica en el día de hoy, pero no para la vida que había vivido el señor Solé Barberá. Por el PSC intervino uno de los militares condenados, expulsados del ejército, por ser miembro de la UMD. La defensa de la libertad exige limitar la libertad de aquellos que quieren destruirla, y esto es universal. El concepto de libertad sin límite, de libertad omnímoda, de libertad total, esto es muy liberal, muy decimonónico, pero muy poco actual. No tiene sentido. O sea, una democracia auténtica tiene que saber limitar la libertad de aquellos que quieren destruir la democracia y la libertad. No deja de ser controvertido escuchar a un militar diciendo que hay que limitar las libertades. En el caso del señor Busquets, él había padecido que le limitaran las libertades cuando le detuvieron durante la dictadura por ser miembro de la OMD. Hemos votado porque de verdad somos un partido de libertades y creemos que la libertad es el fin y no el mero instrumento de nuestra acción política. Por eso, señor presidente, hemos votado coherentemente con la libertad. Muchas gracias. La ilegalización del fascismo fue, por tanto, rechazada en aquel año 1980 y no volvería a plantearse en el Congreso de los Diputados una ilegalización de un grupo político hasta el año 2002, cuando se puso sobre la mesa ilegalizar a los interlocutores políticos de ETA. Por cierto, ya que hablamos de equivocaciones, en aquella sesión parlamentaria, don Gaspar Llamazares de Izquierda Unida estaba en contra, pero acabó votando a favor, según dijo por error.